Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Jonathan Uribe, urólogo. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Si gusta presentarse un poco a la audiencia para que lo vayan conociendo, dónde estudió, doctor, dónde está consultando, un poquito de usted para que nos vayamos conociendo más a fondo. Abriendo, perfecto. Claro, bueno, yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la carrera de médico cirujano partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ujú. y aquí mismo. Yo soy originario de aquí de Monterrey y Regio formado 100%. regio 100%, Santa Catarinense, orgulloso. Eh, bueno, hice medicina ahí en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León. Después hice la especialidad en urología en el Hospital Regional del Iste de Monterrey, que está en Ruiz Cortines, Ok. y está avalado por la UDEM. De ahí formé la especialidad de la que pues desde la facultad Le me llama la enamoré, atención. Ok, exactamente. ok. ¿Por qué urología? Si podemos platicar. Antes de adentrarnos al tema como tal, ¿por qué urología, doctor? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Claro, urología es una de las especialidades, yo creo que cuando entras a la Facultad de Medicina no es como que la primera opción, a menos de que ya No está lleves dentro del esa, top 10, me exactamente imagino. esa línea, pero ya una vez que la conoces, ves lo variada que es, lo importante que es, todas las cosas que puedes abarcar, todas las cosas que puedes hacer y lo interesante que es la simple función, pues, de la producción de la orina, la situación urogenital, tanto de hombres como mujeres, pero un poquito más enfocado en hombres. Claro. Entonces es una especialidad que ya una vez que la conocí dije, "Pues, de aquí soy, esto es lo que requiero, lo Sí, que es para mí". exactamente. Ujú. Nos podría platicar un poco, justamente hoy vamos a hablar de un tema de crecimiento de la próstata, ¿no? Correcto. Antes de entrar, yo le preguntaba, ¿a poco sí? Pues yo no sabía ese dato que la próstata crecía. Entonces, pero antes de adentrarnos al tema, Doc, ¿qué nos puede generalizar un poco para la gente que no sepa qué es lo que hace un urólogo? Porque hay ciertas especialidades que a veces no escuchamos, por ejemplo, Correcto. ¿no? Porque estamos muy acostumbrados quizá a ir con un médico general o médico familiar o médico internista, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que normalmente ve un urólogo? Claro, yo creo que qué es lo que hace un urólogo es una de las preguntas que muchas personas en realidad tienen. Ujú. Pues muchos saben, el cardiólogo, el corazón, ¿no? Exactamente. Si llevo a mi papá que ya es mayor con geriatra, si requiero, pues me fracturé una pierna, pues con traumatólogo. Esas son especialidades conocidas, pero así como lo preguntas, ¿qué es lo que hace un urólogo? Los urólogos somos especialistas en la vía urinaria, tanto de hombres como mujeres. ¿A qué nos referimos con la vía urinaria? A la manera en la que funcionen y después de que producen la orina los riñones, Ok. el tracto y toda la función o toda la situación arquitectónica o estructural de la orina, que es por dónde va a bajar, va a llegar a la vejiga. Cualquier padecimiento de la vejiga es un padecimiento que te puede manejar un urólogo. Y tenemos también una especialización en la salud sexual masculina, es decir, en el aparato reproductor masculino, Claro. lo que es testículos, lo que es pene, todo, y la función reproductiva del mismo. Ok. Entonces, ¿cuándo tengo que ir a un urólogo? ¿Cuándo es el urólogo la persona a la que tengo que Exactamente, buscar? ¿no? ¿Cuándo Exactamente. es el punto necesario para yo acudir con que no tenga yo una fiebre, con una tos, ¿no? ¿Qué Exactamente. específicamente debo de sentir para acudir con un especialista en urología? Claro, hombres y mujeres, cualquier género que tengamos infecciones de orina, cualquier género que tengamos problemas del riñón en cuanto a su estructura, aparición de piedras en el riñón es también yo creo que una de las cosas en las que más nos especializamos y de las que más tratamos y vemos en la consulta. Situaciones de incontinencia en la mujer, porque muchas mujeres creen que el urólogo es únicamente para hombres, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la incontinencia es algo de lo que podemos manejar, las infecciones de orina recurrentes es algo de lo que podemos manejar, problemas de la vejiga, aparición de bolitas que no deben de estar en la vejiga. Y en el aspecto reproductivo del hombre, todo lo que es en cuanto a su función sexual, que es algo que desgraciadamente, y digo, y tal vez en una plática posterior Sí, lo claro, podamos es un tema ver, muy es común. situaciones como la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, problemas para la concepción, y así también como lesiones superficiales en estos órganos, pues pueden ser valorados por el urólogo. Así también, y yo creo que una de las cosas por las que más terminamos viendo los hombres es el tema del que vamos a platicar hoy, de cualquier situación con Exactamente. respecto a la A la próstata. próstata.
Y justamente le hago esta pregunta y por eso la introducción para que la gente viera de que, qué tanto abarca, ¿no? ¿Cuál es la Correcto. especialidad? ¿En qué se enfoca principalmente? Ujú. Y ahí es donde entra el tema de la próstata. ¿Cómo podemos relacionar o en qué se relaciona el tema de urología con la próstata? ¿Por qué se le llama crecimiento de próstata? ¿Qué nos puede explicar de este padecimiento? ¿Es un padecimiento, una enfermedad o qué viene siendo? Sí, este es un padecimiento que en realidad cuando hablamos propiamente del crecimiento prostático es una situación que todo paciente con próstata por algún momento va a pasar, ¿ok? Ujú. Porque simplemente es el proceso natural, el desarrollo natural de esto. Digo, probablemente sea redundante o sea muy lógico para algunos, pero como quiera sí me gustaría ahondar. La próstata es un órgano, es una glándula la cual cualquier hombre, cualquier persona nacida como hombre va a tener, ¿ok? Esta se encuentra directamente a la salida de la vejiga. La Ok, vejiga es el órgano donde vamos a estar acumulando la orina. ok, La próstata está inmediatamente debajo y a través de la próstata es por donde sale la uretra, que es el ducto que lleva la orina desde la vejiga hasta la salida, ok, ¿verdad? O sea, hasta su expulsión. La próstata tiene una función predominantemente reproductiva. Es el sitio donde se unen la vía urinaria y la vía genital en los hombres. Y la función de la próstata es producir líquidos o fluidos que van a ayudar a los espermatozoides que vienen en el semen para poder pues, llegar a su destino, ¿verdad? Que es propiamente la concepción. Al ser un punto de confluencia, ahí también llega el líquido que producen las vesículas seminales, ujú, que es parte del líquido prostático, el líquido seminal y propiamente los espermatozoides son ya lo que conforman como tal el semen. Y la función de la próstata es esto, básicamente la zona de unión. ok, Ahora, la próstata está ahí siempre, ¿verdad? Desde nuestro nacimiento. Tiene dos puntos o dos episodios de crecimiento. Durante la pubertad temprana hay un primer crecimiento y el segundo periodo de crecimiento que es continuo, generalmente se tiene entendido que empieza aproximadamente a los 25 años, ok. pero empieza a tener un rápido desarrollo, un rápido aumento en la velocidad de crecimiento aproximadamente a partir de los 36 a 40 años. ¿Y esto qué factor se debe, doctor? ¿Es algún factor genético? ¿Es algo que tiene que pasar en nuestro cuerpo? Básicamente es algo que tiene que pasar en nuestro cuerpo, es algo que pues ningún hombre que vaya llegando y avanzando sobre la edad va a poder escapar Evitar, ¿no? completamente de él, Exactamente. exactamente. Es, como yo les digo a mis pacientes, es la manera en la que la próstata envejece, ¿verdad? Ah, ok. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una forma de envejecer. La piel se arruga, digo, y esto también es bien importante que lo veamos, cada persona es bien diferente, Claro. pero a fin de cuentas sucede, la piel se arruga, los huesos poco a poco pierden calcio, el músculo también pierde un poquito de fibras musculares, la próstata crece, ¿verdad? Existen varias teorías, la verdad es que no se sabe al 100% por qué se da, pero lo más seguro es que es en respuesta a ciertos factores hormonales. Ahora, la próstata, te digo, cumple su función reproductora y su función está prácticamente dada por una hormona que se llama testosterona que producimos en los testículos, ¿verdad? Ujú. Tanto hombres y mujeres tenemos testosterona, tanto hombres y mujeres tenemos estrógenos y otros derivados. Es decir, estas hormonas no son exclusivas de uno o de otro, simplemente la proporción en la Es que la diferente. presentamos es diferente, Ok. ¿verdad? Entonces la próstata con ciertas respuestas hormonales empieza a crecer. Ojo, es bien importante distinguir el crecimiento de la próstata de la inflamación de la próstata. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque muchos pacientes, cuando llegan por primera vez con urólogo o que son referidos por primera vez con el urólogo, dicen, es que vengo porque tengo inflamada la próstata. Y el primer paso que me gusta hacer, que se lo aprendí a un maestro mío, es, primero vamos a cambiar conceptos. Ok. Eh, Cuando estamos hablando de inflamación, estamos hablando de un proceso del cuerpo en respuesta a una agresión. Ok. ¿Ok? Perdón que lo interrumpa en Dime. esta parte. Cuando ahorita menciona inflamación, que menciona que el paciente Correcto. llega y tengo inflamada la próstata, ¿cómo físicamente nosotros como personas o como pacientes podemos sentir o verificar esa inflamación? Tenemos una inflamación abdominal, nos cuesta orinar. ¿Cómo podemos identificar que la próstata meramente está viendo una inflamación en esa zona? Ah, sí, justamente es lo que te quería comentar, porque a veces la próstata se inflama, pero no es la situación del crecimiento de la próstata, ¿verdad?
Te digo, cuando hablamos de la inflamación, es un proceso de respuesta que generalmente llega, cumple su función y se va. Ok. Entonces, toda persona sabe que si tienes algo inflamado, lo tienes que desinflamar. Y le digo, no, la próstata no está inflamada. Hay quienes sí pueden tenerlo, es un padecimiento que se llama prostatitis, esa parte ahorita lo platicamos rápido. Pero les digo, la verdad es que tus síntomas son porque tu próstata está crecida. Ahora, yo una vez que dejamos de pensar que está inflamada y pensamos que está crecida, a mí lo que me interesa es que dejen de pensar en que se tiene que hacer más pequeña, Claro. porque ese no es el enfoque, Sí, y ¿verdad? enfocan el tratamiento o piensan que el tratamiento que se les va a dar está enfocado a reducir, ¿no? El Exacto. Y luego, tamaño. por ejemplo, llegan con estudios de seguimiento y dicen, oye, doctor, es que la próstata sigue el mismo tamaño. Que bueno, ¿está sonando mejor? Sí, ese es el enfoque. Ahora, a tu pregunta. Cuando estamos hablando del crecimiento prostático, generalmente son síntomas que se presentan de manera gradual, pero Ok. su presentación tiende a ser tan lenta que el paciente los va normalizando, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la próstata empieza a crecer, empieza a tener varios patrones de crecimiento, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo, vamos a decir que puede crecer hacia adentro y hacia afuera. Hay que recordar que lo que te comenté, la salida de la orina, el ducto, la uretra, pasa por el medio de la próstata. Entonces, en este caso, las próstatas que, diciéndolo burdamente, crecen un poco más hacia adentro, Ok. empiezan a presionar el ducto o la salida de la orina, la uretra, y empieza a provocar el efecto como, por ejemplo, cuando tienes una manguera abierta y tú la empiezas a apretar. Sí, y Sí, frena el... exactamente. El chorro sale un poco más delgado y la zona de atrás donde está conectada la llave empieza a tener más presión. Si tienes algún fallo, si no lo conectaste bien o algo, empieza acá a fugar, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando empieza a haber este crecimiento, poco a poco la próstata empieza a presionar la salida de la orina y la vejiga poco a poco tiene que meter un poco más de esfuerzo para poder vaciar completamente su contenido. La vejiga tiene la función de almacenar la orina y de vaciarla. Esas son sus dos funciones y la vejiga las cumple a cabalidad y hace todo lo posible por cumplirlas, O sea, ¿verdad? independientemente de que esté esta obstrucción o Correcto. no. La vejiga va a intentar vaciar. Pero va a llegar un punto en el que la vejiga ya no va a tener tanta posibilidad de vaciar la Exactamente. orina y se empiezan a presentar los síntomas. Uno de los primeros síntomas es la reducción del chorro de la orina, ¿verdad? Es decir, el chorro que decían algunos pacientes mencionan, es que yo antes con el chorro mataba hormigas, doctor, así se empieza a hacer más pequeño, más pequeño. Algunas veces el paciente, Y ahora ya ni las espanto, dice. exactamente, no, algunas veces dice, es que ya el chorro ya no me llega a la taza, doc, o sea, ya me tengo que aventar un poquito hacia adelante, me tengo que sentar para no mojar hacia los lados. Ese es uno de los síntomas. Otro de ellos es el paciente empieza a ir más frecuentemente al baño. Antes aguantaba más de 3 horas, entre ida a ida a orinar. Ahora tengo que estar yendo cada 2, cada hora, cada media hora, doctor. Cada 15 minutos me tengo que parar en el trabajo para ir a hacer pipí. Es otro de los síntomas que comentan. Uno, y que es uno de los que más llevan a los pacientes a buscar atención, es el levantarse en las noches a orinar. El paciente que antes nunca se levantaba en las noches, ahora se levanta una vez, se levanta 2 veces, se levanta 3 veces. Y hay pacientes que dicen, "Doc, me la paso, o sea, no descanso, porque me la paso yéndome, levantándome al baño, no cumplo bien mi ciclo de sueño Claro. en el día pues no estoy rindiendo. Y algunas veces es eso, generalmente muchas veces el síntoma que más les molesta, ¿verdad? La urgencia de ir a orinar, que el paciente dice, cuando me dan ganas tengo que ir corriendo. La necesidad de pujar o hacer un poco de esfuerzo para apretar un poco el abdomen para permitir que salga el chorro de la orina, que el chorro salga de forma intermitente o como algunos pacientes también lo dicen en abonos, que sale un chorrito y luego No, otro y luego otro, en vez de ser un chorro continuo hasta el final. Que algunos pacientes incluso ya cuando está bastante crecida les llega a ganar la orina y dicen, ya no llego, o sea, no llego al baño. ¿Hay algún indicio de pérdida de sensibilidad que ya no sientan en el momento de orinar y que simplemente el fluido salga? Tiende a ser otra situación diferente, Ok. ¿verdad? Generalmente el paciente siente las ganas de orinar, pero ya no llega, ya no le alcanza, Ok. ¿verdad? Y también existe la posibilidad, y es otro de los síntomas más mencionados, que es que terminan de orinar y sienten que no vaciaron. O sea, ya dejó de salir el chorro, pero yo siento que todavía me falta. Y pujo y no sale, ¿verdad? Todos estos son síntomas de que se está empezando a quedar orina y la próstata está empezando a presionar
la salida y a evitar que la vejiga cumpla su función a cabalidad. Y es en ese momento, este conjunto de síntomas que les llamamos síntomas urinarios del tracto inferior, ¿verdad? Cuando pues el paciente o decide, y si no ha decidido, pues que debería ir a buscar ayuda, sobre todo el paciente arriba de los 40, 50 años, que es cuando empieza a presentarse esto. Digamos que en qué etapa, ahorita nos menciona que es de forma gradual el Ujú. proceso en el cual se van haciendo, se van presentando este tipo de síntomas, pero menciona que llegamos a un punto en el que la infección ya evita que se libere la orina de forma normal, es decir, que ya no se pueda liberar un 100%. ¿En qué punto el paciente requiere una medida de urgencia o una atención? La urgencia más o las urgencias más comunes que tenemos o que se llegan a presentar secundarios a un crecimiento de próstata es, y digamos que la más temida, la retención aguda de orina Ok. o lo que los pacientes mencionan como que se tapan. Esto es muy comúnmente dado y de hecho es casi casi característico en un paciente que, te voy a poner un ejemplo, un domingo en la noche hubo un juego de fútbol, se juntó con sus amigos, hicieron una carne asada, se tomó unas cuantas cervezas eh, y se fue a dormir, Ujú. ¿verdad? No se levantó en la noche porque pues por el mismo cansancio Efecto, de la sí. semana, efecto del alcohol, pues despierta hasta la mañana. Despierta en la mañana, quiere ir a hacer su primera orina del día y no puede. Y Y puja, y teniendo el puja, líquido adentro exactamente, todavía, y sí. puja, y puja, y puja, y no puede. Y empieza a presentar dolor. No puede, no puede, no puede. En esos casos el paciente acude a urgencias porque es un paciente que se encuentra en retención aguda de orina. ¿Qué es aquí lo que pasa y lo que te mencionaba de las funciones de la vejiga? La vejiga hace todo lo posible por cumplir su función de vaciamiento. Pero si no le damos atención, la vejiga se empieza a cansar. ¿A qué se refiere? Llega un punto en el que se sobreestira y se sobrellena de más, sobre todo por el influjo del alcohol, que el alcohol tiene un efecto diurético de producción, mayor producción de orina. De repente le cae a la vejiga mucha orina, no tiene la fuerza ya para ganar la presión y dice, ¿sabes qué? Me rindo, aquí ya no puedo. Sí. Entonces, el paciente cae en retención y generalmente ese paciente hay que darle algún tipo de manejo de urgencia, que muchas veces es apoyarlo al vaciamiento de la vejiga mediante un sondaje que puede ser generalmente por un corto tiempo. Ya una vez que ese paciente va contigo a la consulta o que tú lo ves directamente en la sala de urgencias, le empiezas a hacer preguntas de que, Ok. oye, ok, ahorita te pasó esto, pero antes, ¿cómo andabas con esto de la orina? ¿Te estabas levantando en la noche? ¿Estabas yendo en el día? Y generalmente el paciente te dice, sí. Nosotros tenemos que hacer unas preguntas bien puntuales en cuanto a los hábitos de orina, O sea, porque ya están establecidas entonces sí, para sí, este tipo sí. de procedimientos o de casos. Sí, correcto. Existe un índice que utilizamos, que es el índice de síntomas prostáticos, que son más o menos estas preguntas. Hacemos un puntaje para intentar clasificar a los pacientes con síntomas leves, moderados y severos. Ok. A nosotros lo que más nos importa es que el paciente tenga la capacidad de orinar, que pueda orinar y que sus hábitos de ir a orinar, sus hábitos miccionales, no interfieran con su día a día. Eso es en realidad en lo que se enfoca. A qué paciente tratamos, cómo lo tratamos y además otros factores como qué tanta orina se queda, son factores ya más ponderados, ¿verdad? Yo les digo mucho a los pacientes, no, cuando vienen por ese problema, les digo, no te enfoques en el tamaño de la próstata, porque Ujú. ese no va a ser mi enfoque tampoco. Mi Sí. enfoque es pese al tamaño de tu próstata, yo necesito que orines. Porque igual lo que te mencionaba, hay pacientes cuyas próstatas crecen mucho en volumen, pero casi no les da síntomas, porque Porque no se afecta, abre un ¿no? poco más la próstata de lo que presiona, ¿ok? Pero igual el que se inflame de forma, digamos que el que se amplíe y no se inflame hacia adentro, para la expresión, sí tiene una afectación, ¿no? Claro, También. tiende a tener como quiera síntomas, pero tienden a ser más leves. Ok. Hay unos pacientes que desde los 40, 50 años ya requieren iniciar el tratamiento médico. El paciente más grande que me ha tocado que apenas le íbamos a iniciar tratamiento fue un paciente de 89 años, que a sus 89 años apenas empezó a batallar con la situación de la próstata. A sus 89 Sí, años. o sea, es bien variable. Sí, Dentro de sí, esos sí. rangos de edades, en cualquier momento te puede llegar a suceder. Entonces te digo, nos basamos en síntomas, queremos que el paciente vacíe bien. Otra de las urgencias que pueden llegar a pasar es esta próstata que empieza con su crecimiento, generalmente es un crecimiento muy rápido, muy descontrolado y la formación de nuevas venas para alimentar esa próstata tiende a ser deficiente, entonces son venas muy delgadas y algunas veces esas venas se rompen y provocan un sangrado de la orina, que el paciente empieza a orinar sangre. Claro, no sé. Esto es un dato aparte, probablemente, pero no hay sangre en la orina normal. Toda orina con sangre tiene que ser evaluada por un urólogo
o por un médico, pero necesitamos ir a atención. No hay sangre normal, siempre se tiene que ver el origen. Pero, pues, por ejemplo, en este caso puede ser una de las situaciones. Paciente que empieza con sangrado importante de la orina, se hace una revisión completa del sistema urinario, porque la única manera en la que podemos saber como que un problema del sistema urinario es en la orina y en la sangre. O sea, no tenemos, bueno, y las imágenes, pero Claro. en cuanto a la función. Entonces, ya una vez que vemos que lo único que nos explica el sangrado de la orina es el crecimiento de la próstata, pues Ya se aplica, ahí ok. es donde nos enfocamos. Y ya que estamos en la parte de ya el enfoque, ya se diagnosticó cómo es el tipo de procedimiento, cómo es el tipo de inflamación que tiene el paciente, ¿cuál es el siguiente paso para el paciente, no? Tiene que ir a cirugía, después, obviamente después de la evaluación clínica, después se realizan unos exámenes, pero ¿cuál es el procedimiento para poder tratar este tipo de enfermedad o ese tipo de problema de crecimiento? Claro. Yo creo que gran parte de lo que hace esta, digamos que al menos a mi punto de vista, esta especialidad tan bonita y en realidad todo lo de la medicina tan, tan bonito y tan complejo es que cada paciente debe de individualizarse. Tenemos unas guías, un set de pasos a seguir en el tratamiento, pero cada paciente es diferente, Ok, cada próstata es diferente, sus síntomas se presentan a diferente edad, hay diferentes prioridades en el paciente, entonces hacemos una clasificación. Muchos pacientes con síntomas leves a moderados, que sus síntomas, pues sí son algo molestos, pero en realidad no les está afectando su calidad de vida y su crecimiento o su tamaño de la próstata no está provocando una repercusión en la función de la vejiga o en la función de los riñones. Estos pacientes los podemos tener en algo que se llama una vigilancia activa, es decir, necesitamos que el paciente venga con cierta regularidad con nosotros para que nos cuente de sus síntomas, que nos traiga algún estudio de imagen, como por ejemplo aquí se prefiere un ultrasonido para ver qué tanto está vaciando su vejiga, que no haya algún otro dato que nos sugiera alguna necesidad de cambio en el manejo. Y en algunos pacientes únicamente con vigilancia los vamos manejando en un principio, pero sí es bien importante que desde la primera visita les expliquemos, más o menos como estamos hablando ahorita, claro. cuál es la situación, cuál es el panorama y cada cuándo necesito que venga. Si el paciente está teniendo síntomas que están afectando su calidad de vida, que la gran mayoría de los que llegan a la consulta se encuentran Ya es en esa exactamente situación, en ok. este rango, los que van por síntomas o los que van referidos, o que estamos viendo que ya la vejiga muestra datos de cansancio, que está empezando a aumentar la cantidad de la orina que se queda adentro de la vejiga, posterior a que el paciente termina de orinar, o que empieza a tener algún tipo de afectación en los riñones, les iniciamos tratamiento médico. Ujú. Ahora, el tratamiento médico también es variado, también lo individualizamos según el caso, la severidad de los síntomas, y las prioridades que tiene el paciente en su etapa de la vida. Pero generalmente tenemos dos familias de tratamiento. Los bloqueadores alfa, que son unos medicamentos cuya función es relajar los músculos que están adentro de la próstata y en la salida de la vejiga para permitir una mayor apertura de la uretra y que pese al crecimiento o al tamaño de la próstata, el paciente esté vaciando bien. Estos medicamentos, el paciente nota su funcionamiento de un día para otro. O sea, literalmente te llegan pacientes con síntomas moderados a severos, les das tratamiento, los citas y después te dicen, doctor, no sabes, o sea, tengo un cambio bien importante, ya no me estoy levantando en las noches, ya nada más voy a orinar 3, 4 veces en el día, el chorro ya sale otra vez más fuerte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Existe otro grupo de medicamentos que son, de lo que se encargan es de bloquear o inhibir la capacidad que tiene la próstata para captar esta hormona, la testosterona. Y estos medicamentos, su función se tarda en verse, tardan varios meses. Rara vez los vamos a iniciar como primera Como opción y primera como opción opción. única. Generalmente van combinados con el otro grupo de medicamentos que te Ujú. mencionaba, con los bloqueadores alfa. Este grupo de medicamentos se llaman inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y esto es el tratamiento médico. Muchos pacientes con puro tratamiento médico tienen. Algunos pacientes Pero es un tratamiento que tomado. ya es, no sé si, pero Ujú. ya es de por vida, es un tratamiento que solamente es inmediato para poder saldar este síntoma que está presentando como la inflamación hacia adentro para poder abrir las vías urinarias. Igual, individualizado, como te digo, depende mucho del Ok, cuadro. ok. Muchas veces sí tiende a ser, sobre todo, el alfa bloqueador.
sí tiende a ser de por vida. Pero es una pastillita que se toman una vez al día, de preferencia en las noches, con mínima tasa de efectos secundarios. Igual te digo, individualizado, cada paciente es diferente. Y muchos pacientes pueden durar bastantes años o incluso toda su vida, dependiendo de la edad a lo que lo diagnosticamos e iniciamos, con este tipo de medicamentos, ¿verdad? Muchos pacientes no van al urólogo por pena, no van al urólogo por el miedo de que no, ya te Digamos que tienes lo que tienen operar. como que todavía un Es un tema tabú. tabú, ¿no? Sí, 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 es un tabú Exactamente. bien importante. Y yo creo que parte de nuestra función de los urólogos es que una vez que entra el paciente con nosotros, hacerlo sentir en confianza Claro. para que sepa de que, oye, primero que nada, este es un espacio para que tú y yo trabajemos sobre el problema que te está aquejando, en los límites que tú quieras y pues dentro de lo que es lo normativo, ¿verdad? Entonces, pues sí, muchos pacientes llegan con el miedo de que es cirugía. Gran parte de los pacientes, cuando inician con el problema, va a ser únicamente el tratamiento médico, les va muy bien con el tratamiento médico y nada más los estamos citando. Que, oye, ¿sabes qué? Tráeme estos estudios cada 4 meses, cada 6 meses, cada año, todo dependiendo de la severidad del cuadro, de lo que estemos observando en el paciente, ¿verdad? Y en algunos pacientes sí pueden requerir de primera instancia o posterior a un tratamiento fallido, pues algún tipo de procedimiento. Ok. Y ahora, algunos pacientes llegan y dicen, oye, es que me dijeron que necesito una cirugía de próstata, y pues, ¿cuál? O sea, existen muchos tipos de cirugía de próstata. eh, Hay unos pacientes que tienen unos síntomas más marcados que otros y que se pueden ver más beneficiados por ciertos tratamientos, ciertos procedimientos. Aquí sí nos da un poco de importancia o bastante importancia el tamaño de la próstata porque eso también nos ayuda a decidir cuál tratamiento le va a ser más efectivo a Claro. sus síntomas, ¿verdad? Y como Este es el único mencionas, momento en el que ya ahora sí nos damos cuenta de que, ¿sabes qué? El tamaño de la próstata, pues sí, sí, aquí sí me importa, ¿no? entonces aquí es como menciona, ¿no? Cada tratamiento es único y específico de cada paciente Claro. para poder pues resolver la situación que tiene en ese momento. Ujú. Doc, antes de finalizar esta cápsula, me gustaría que nos pudiera comentar si este padecimiento nosotros podemos hacer algo para evitar que pase o para prevenirlo. ¿Qué podemos hacer quizá para mejorar o quizá para alargarlo, ¿no? Y llegar como el paciente que tuvo de 89 años Mm. para llegar hasta esa edad sin ese tipo de complicaciones, quizá. Mira, mucho del determinante, la verdad es que es genético, ¿verdad? Generalmente el paciente que su papá, y mucho de la línea masculina, paciente que su papá, que su abuelo, que su hermano batallaron con algo de la próstata, más o menos así es como lo va a presentar. No hay, digamos que un dato específico para reducir o retardar la aparición de síntomas urinarios por la próstata, pero sí se sabe de manera pues, superficial que una dieta alta en verduras, alta en frutas, o sea, una dieta sana, saludable, bien equilibrada, y así también la realización de actividad física, 30 minutos, con al menos 3 frecuencias por semana, van a ayudar tanto al retraso en la llegada de los síntomas y a pues una mejor situación general para cuando lleguen. Algo que sí se ha visto, cierta tendencia, es que también el paciente con obesidad tiende a desarrollar estos síntomas un poco antes. Claro. Entonces, evitando esta situación o manejándola, también podemos retardar eso. Y una vez que se presenten alguno de los síntomas, si vas y lo platicas con tus amigos contemporáneos, todos te van a decir, ah, sí, yo también me levanto 3 veces en la noche. Yo también batallo para que salga el chorro. A O mí sea, que también yo mancho. existe población que tiene estos problemas, lo hay. Claro, bastantes, pero como vas y los platicas con contemporáneos, pues Exactamente. todos te dicen, pues sí, es normal. Pues es normal para la edad, pero no significa que no se les pueda dar manejo. Entonces, al presentar algún síntoma para la dificultad para orinar, acudir con su urólogo de confianza, platicar el tema y ahí pueden hablar pues de las opciones y digamos que entre el urólogo y el paciente elegir la opción más adecuada, ¿verdad? Exactamente. Tiene muy buena respuesta a tratamiento y es bastante noble si la tratamos a tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Y fíjese que la finalidad de estos espacios es, insisto, presentar las especialidades, presentar ese tipo de enfermedades y para que la gente empiece a relacionarse y deje de normalizar cierto tipo de síntomas, como usted lo acaba de mencionar. Y Correcto. pues también para evitar el tema tabú, ¿no? Es un tema que al fin y al cabo nos preocupa a las personas porque es nuestra salud y pues el objetivo es priorizar nuestra
cuidarnos y prevenir ciertas cosas. Pero en fin, doctor Jonathan, le agradezco mucho Hombre, por prestarnos su tiempo. ¿Dónde lo podemos consultar si queremos una opción de querer ver algún tipo de enfermedad? ¿Dónde está consultando usted actualmente? claro, con mucho gusto. Si pues, alguien de los pacientes quiere ser valorado por urólogo, yo me encuentro en el CAP Medical de Plaza Leva, sobre Calzada del Valle 325, ¿verdad? Ahí mismo en Colonia del Valle, consultorio 1, luego, Ok. luego, mano derecha. Y en mis redes, Instagram, Uro Uribe, Facebook, Jonathan Uribe Montoya. Ok. ¿Ok? Perfecto, doctor. Le agradezco nuevamente. No, muchas Vayan y gracias a sigan ti. a las redes del doctor y pues suscríbanse a todas las redes de Cap Medical. Compartan este contenido. Cada semana vamos a estar trabajando para traerle más información a ustedes y también dejen sus comentarios y preguntas por cualquier duda que ustedes tengan. Si tienen algún caso clínico que quisieran platicar o algún especialista o alguna especialidad de las que quisieran que nosotros habláramos, pues adelante. Les agradezco mucho, les deseo un excelente día y pues un bonito fin de semana, ¿no? Ya, viernes, Ya, fin de semana para todos. fuímonos. Hasta luego, excelente día.